esa mujer. Mararía, María, Mararía. Pues con Mararía de Pedro Guerra ya saben que abrimos nuestra sección de literatura canaria, de las letras canarias, saludando un lunes más a Beatriz Morales Fernández, que es docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Hola Beatriz. Hola Eva, un lunes más, con la misma ilusión de siempre. Y hoy además vienes muy bien acompañada. Saludamos a Josefa Molina, escritora. Josefa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Como siempre, Beatriz, ponnos en situación. ¿Quién es Josefa, para quien no la conozca? ¿Cuáles son sus principales obras y por qué la traes esta tarde? Bueno, efectivamente, vengo muy bien acompañada con Josefa Molina. Ella es periodista y autora de las obras Inflexiones, Los versos de las caracolas, Ideales perdidos, Un puñado de palabras, Encapsulados y Gris oscuro tirando a negro, que ha publicado de hecho en este año 2023 junto con Encapsulados. Compiladora además de las obras completas de Baltasar Espinosa y además incluida en la Audioteca de Literatura Canaria actual del Gobierno de Canarias. Y de hecho es la presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso. Así que, bueno, un perfil muy polifacético este que tenemos hoy con Josefa y que sigue esa línea, ¿no?, que queremos desde Letras Canarias de presentar, por un lado, a autoras y autores que han contribuido a toda la historia de la literatura canaria, pero también a escritores y a escritoras que tienen mucho que decir en la literatura canaria actual. Así que, Josefa, tenerte hoy aquí con nosotros es un placer inmenso. Beatriz nos está mal acostumbrando porque nos está trayendo todos los lunes a mujeres por este mes de marzo de la mujer, y vamos a ver los siguientes meses si no le exigimos lo que nos traiga siempre autoras y también algún autor. La vamos a dejar. Josefa, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Bueno, pues como efectivamente, primero que nada, mil gracias por Beatriz, por la invitación, y mil gracias a la Canarias Radio. Bueno, yo soy periodista, profesionalmente me dedico al periodismo, evidentemente, pero de hace muchos años cultivo una pasión que es la escritura y la lectura. Sobre todo, lectora he sido siempre, toda la vida, ¿no? Pero la escritura, sobre todo, la he venido cultivando más a raíz de la creación de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, que ya tiene 8 años en su haber de recorrido, que surgió en Galdar, en el municipio de Galdar, en el norte de la isla, y bueno, ya hemos ido trabajando y muchas cosas que han ido surgiendo por el camino. Qué bueno, sí. Qué bueno, porque además, Josefa, justo la primera pregunta que le hacemos siempre a una escritora que viene de forma actual es la influencia literaria, es decir, qué lecturas, en especial de literatura canaria, que podamos también recomendar a nuestros en este caso, receptores, ¿no? ¿Qué lecturas recomendarías a nuestros oyentes que te han marcado como escritora? Pues sobre todo a nivel poético, las lecturas principales que me han marcado a mí de mujeres ha sido, por ejemplo, Pino Betancor, pero también sobre todo Pino Ojeda, y sobre todo Natalia Sosa. Natalia Sosa para mí fue todo un descubrimiento. Me acerqué a ella hace relativamente poco, porque realmente era una autora desconocida. Afortunadamente ella no lo es, entiendo que ya se está trabajando para que no sea, porque se le ha dedicado, entre otras cosas, al Día de las Letras Canarias. Y sobre todo Natalia Sosa ha sido una autora que cuando yo la empecé a leer me sentí muy identificada con su poesía, con ese sentirse tan pequeña siendo tan grande como era ella en la poesía, ese sentimiento de ocultación, de decir yo no soy nadie, ¿no? Es el poema de no soy Natalia, ¿no? Ese negarse a sí misma. Y yo creo que Natalia Sosa ha sido a nivel poético ha sido sobre todo una de las principales influencias mías. Autoras que nos ha traído ya estos días atrás Beatriz, y desde luego con una biografía que nos pone los pelos de punta, muchas de ellas. Eres muy polifacética, Josefa, escritora, dinamizadora cultural, investigadora, editora, periodista, también con experiencia radiofónica, escritora con gran bagaje en la isla de Gran Canaria. Me gustaría preguntarte si sientes que tu experiencia en tan distintas disciplinas aportan un estilo particular en tu escritura. Pues no lo sé si decirte que aporta un estilo particular. Desde luego, mi faceta como periodista, yo creo que en mi parte narrativa, en la prosa, sí que aporta, porque mi forma de escribir es más directa, escueta. Voy a contar los hechos, dar un titular. Claro, a dar un titular. Y sobre todo cuando cierro, yo soy de relatos, más bien que de novela, aunque tengo una novela corta, pero bueno, sobre todo escribo mucho relatos. Y en los relatos siempre doy una conclusión. Intento cerrar el chorizo, ¿no?, que se llama. Darle cierre al chorizo para contar esa historia que quede cerrada. Y además intento siempre que sea con un impacto,
que la persona que se acerca a la lectura de mis relatos se quede, al final se quede impactada cuando termina esa lectura de relato. Eso es, yo creo que sobre todo en prosa escribo de esa forma. Sin embargo, la poesía para mí es otra cosa. La poesía para mí es más personal, es más íntima y es más de expulsión. Ya si estoy enfadada o si algo me ha impactado y estoy indignada con cualquier cosa, o si tengo una situación de tristeza. Tu vía para desahogarte. Exacto, por ahí lo vomito mucho. Ya la poesía, la poesía, entre comillas, pero vomito mucho. Y lo hago como muy visceral, porque además lo siento así. Mi forma de escribir poesía es como muy visceral también. Qué interesante, porque justo te queremos preguntar, ¿hay algún hilo conductor en cuanto a palabras clave, temáticas, paisajes a los que recurres? Tal vez en la poesía es de una forma, son unos diferentes en comparación a la prosa, pero ¿hay algunos paisajes o temáticas a los que recurres? Bueno, en prosa me gusta mucho utilizar mis textos para hacer un poco de crítica con las cosas que no me gustan en mi entorno. Hablo, por ejemplo, de violencia de género. En este último libro, Gris oscuro tirando a negro, es un libro de relatos cortos que precisamente tiene una temática como muy oscura, porque me gusta mucho indagar en los aspectos de la maldad del ser humano, ¿sabes? Todas estas cosas que nos negamos a reconocer, pero ahí lo tenemos y que en un momento dado, por cualquier circunstancia, cualquier situación de estrés o que nos llevan a un límite, pues lo sacamos para afuera. Entonces, en el relato sí que intento utilizar esa parte crítica para hacer para criticar algo que no me gusta. Por ejemplo, tengo relatos contra la violencia de género, aunque lo hago con en este caso el relato que está incluido aquí es con una parte muy utilizando mucho la ironía, ¿no? Del personaje en cuestión. Y en poesía es otra cosa. En poesía sí que voy mucho más a mi yo, voy mucho más a mi yo interior y eso al desahogo, pero al desahogo para echar para afuera. Un diálogo íntimo, ¿no? Sí, es más una búsqueda y una reflexión sobre mí mismo ser, y además soy muy autocrítica también. Y me gusta también reflejarlo en algunos poemas que he hecho precisamente, que se han titulado así, Autocrítica. Pues yo te voy a pedir, Josefa, ahora que vamos con tiempo, lo solemos hacer al final, pero para ir más tranquilas y desahogadas, que luego al final vamos deprisa y corriendo, que nos leas algo. ¿Nos has traído algo para leer? ¿Algún fragmento de tu obra? Sí, no sé si quieren que claro, pues por leerlo tranquilamente, porque es un momento muy especial. Escuchar a una autora leer su propia obra nos encanta. Súper importante. Y ahora que tenemos todavía unos 8 minutitos por delante, lo puedes leer con calma y no al final, que siempre lo hacemos como a trompicones. Vale, pues le voy a leer un relatito del Gris oscuro tirando a negro. Es un poco, pero bueno, espero que les guste, titulado Máscara. Tiene una cita inicial que dice del Miss Cioran, y dicen: no tener ya nada en común con los hombres excepto el hecho de ser hombre. Máscara. Estoy harta de esta máscara. Me pican los ojos, se me caen los mocos. Mira que coger justo la gripe ahora. Ellos no lo saben, claro. ¿Qué van a saber? Jamás se han molestado en conocerme, jamás se han preocupado de saber cómo me llamo, a pesar de que le he llevado muchos de ellos de un lado para otro durante meses. Pero esto se acabó. Ahora soy yo quien controla la historia. Ahora soy yo quien manda en Guy. Me encanta verlos así, tan asustados, tan pequeñitos, tan miserables. A ver ahora quién es el chofer estúpido y cabrón, niñato de mierda. Durante años, 5 días a la semana, de aquí para allá, realizando el mismo recorrido, aguantando a estos malcriados que no dan ni los buenos días cuando suben a mi guagua. Y todo por una paga al final de mes. Ahora me mostrarán respeto. Ahora van a saber quién soy yo. Ahora me van a recordar para siempre. Ahora, cuando me limpie los mocos y les dispare a la cabeza. Wow, es potente. Wow, es lo que comentabas, esa temática de buscar los claroscuros en el ser humano, pero también indagar en las sombras. Ha quedado reflejado efectivamente con el texto, ¿no? Porque entiendo que Gris oscuro tirando a negro trata todo el tema de la oscuridad humana, ¿no? ¿Qué ves en ella, no? Una pregunta que me ha venido de repente a la cabeza. ¿Por qué te llama tanto la atención la oscuridad? ¿Qué quieres reflejar en ella? Yo creo que a todos en el fondo nos fascina un poco la maldad. A mí me gusta mucho el género negro, me gusta mucho los thrillers psicológicos, este tipo de novelas de thriller psicológico de género negro, en la que se indaga en esos límites. Entonces, en estos textos, que son 32 textos los que incluyen este libro de relato, Gris oscuro tirando a negro, reflexiono desde esos límites de cuál es el motivo
por lo que de pronto nos olvidamos de nuestras barreras creadas por la educación, creadas porque vivimos en sociedad y porque son necesarias, porque si no estaríamos todos asesinándonos unos a otros, ¿no? Criándonos por eso, por la educación, por las éticas, por la moral, y en un momento dado nos surge, en un momento dado pasa algo que a los protagonistas pues le hacen cambiar. Y en este caso, por ejemplo, es el chofer que está harto de la mala educación y que de pronto se le cruza el cable, por decirlo así, ¿no? Y que decide que bueno, que ya está bien, que ahora va a ser él el jefe ahí de la situación, y que además lo va a hacer de forma contundente y muy dura, ¿no? Que evidentemente esto no se puede hacer, ¿no? Pero yo no dudo que a muchos de uno de los choferes se le pase por la cabeza en algún momento dado. Eso te iba a decir, Josefa, que sin llegar a un final tan crudo, que toquemos madera, que no ocurra, ¿no? Que ocurra lo menos posible en el mundo. La sucesión de pensamientos que tiene ese conductor, probablemente todos y todas en algún momento de nuestra vida también las podemos experimentar y nos podemos sentir identificados de un modo u otro con el personaje. Total. Sí, claro, pero sin llegar ahí. Sin llegar ahí tenemos nuestros límites. Solo con los sentimientos y que desahogo poder ponerlos en papel. Pero sí, yo estoy segurísima de que eso pasa, y a más de uno. Lo que pasa es que nos controlamos, autocontrolamos, por supuesto, porque si no, feo estaría que nos fuéramos asesinando todos unos a otros. Y luego hay en diferentes relatos, pues hablo también de los celos entre hermanos, de las competencias a nivel laboral, de lo que pasa cuando hay una competencia a nivel laboral, ese tipo de ambiente. Todo eso que tratamos de meter debajo de la alfombra y ocultar, ¿verdad? Tú lo pones en la escritura de lo incómodo, la incomodidad. Sí. Pues eso es un desahogo también para los que los leemos, porque al leer, ¿verdad? Cuando leemos un libro nos sentimos identificados con los personajes, y a mí eso me encanta. No sé si es compartido, pero a la hora de leer nos ponemos en la piel, en el papel del que está hablando. Ficcionamos realmente con nuestros límites y nuestros deseos en un momento dado, ¿no? Hay un par de historias que son, aunque parten de hechos reales ocurridos en Canarias, yo lo ficciono evidentemente, pero sí que son hechos reales y son bastante crudos, porque nos pensamos que la maldad es algo que pasa en las películas o que pasa en los libros, y realmente pasa al lado, en tu casa, en la casa de al lado, en la calle. Al final, a través del espacio, lo que quieres es darle verdadero peso a los personajes, ¿no? Para ti los personajes tienen una fuerza vital en comparación a los espacios, ¿o tú crees que trabajas ambos por igual? No. Yo creo que sobre todo me baso en las descripciones de los personajes, y sobre todo en las descripciones psicológicas de los personajes. A dónde quieren llegar con ese discurrir mental, y cómo al final lo culminan en un hecho, ¿no? En un hecho, en este caso son todos medios delictivos, algunos sí, otros no, pero bueno, que normalmente culminan en algo drástico. Hay otra pregunta que se nos ha quedado en el tintero, Josefa. Yo creo que más o menos la has respondido, pero igual podemos profundizar sobre la diferencia entre poesía y prosa. ¿Sigues algún procedimiento o estilo específico para cada uno de los géneros? No, yo en poesía soy de verso libre, es decir, que voy creando y voy, y además soy muy casi de escritura mecánica, ¿no? Que se dice que escribo y dejo ahí el poema ya hecho. Y normalmente no lo suelo tocar, no sé si eso es bueno o malo, pero normalmente yo lo dejo, y lo que sí lo leo con el tiempo para ver si me sigue gustando o si sigo sintiendo lo que sentí cuando escribí ese poema en concreto. Con la narrativa es otra cosa diferente. Con la narrativa sí que tengo parte de una idea, pero no soy tampoco de mapa, sino que soy de brújula, como se llama, el sistema de brújula, que voy describiendo y voy desarrollando y a ver por dónde me llevan los propios personajes de eso los de que hay que textos. tener la obra ya en la cabeza, con una estructura fija y demás, no es porque no, o sea, no hay que hacerlo de manera obligatoria. No, yo creo que cada autor o autora pues tiene su propio estilo. Me imagino también porque son relatos cortos y es más fácil de culminarlo. En una novela yo creo que sí, si me pusiera a hacer una novela más larga, sí que tendría una estructura por lo menos mínima, digo yo. Claro que en este caso, como comentaste que tenías una novela, pero eres más de relato, ¿lo notaste ahí, por ejemplo, que los personajes en el relato tenían más libertad, iban haciendo totalmente. moverte frente a la novela, que era un poco más encorsetada? Sí, la novela es una novela corta de todas formas, que también me permitió jugar con esa forma de crear, pero sí, evidentemente los relatos son dueños los personajes, se hacen dueños de la historia enseguida.
te hemos escuchado leer una parte de gris oscuro tirando a negro. ¿Qué más nos cuentas de cara al futuro, Josefa? ¿Alguna otra idea que tengas en mente? ¿Alguna otra obra por llegar? Pues justamente estoy trabajando en una obra de género negro. Bueno, no quiero contar mucho porque lo tengo como muy todavía en ciernes, ¿no? Todavía no tengo nada, pero sí que tengo la idea basada en los personajes se moverán entre Las Palmas y el norte de Gran Canaria. Yo como siempre dándole peso a mi pueblo, a mi Galdar. Porque hay paisajes norteños que te han marcado, hablando de los municipios del norte de Gran Canaria. ¿Hay alguno en especial? Sí, y evidentemente esta novela sí que va a tener ese peso ahí. Se va a pasear por ahí, se va a pasear por Sardina, se va a pasear por la montaña de Amagro, que es una montaña maravilla. Deseando mágica. leerlo, me encanta Sardina, un paisaje espectacular. Sí. Qué maravilla, Josefa, tenerte Pues aquí con nosotros, haber conversado. Es un placer darle cabida y espacio a los escritores y escritoras de Canarias, tanto históricos como actuales. Desde luego que sí, se nos ha pasado el tiempo volando porque hemos estado entretenidas, ¿verdad? Enseguida los 20 minutitos pasan muy rápido. Completamente. Josefa Molina, escritora, y Beatriz Morales Fernández, docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas y la que hace posible esta sección. Muchísimas gracias a las dos y a seguir leyendo y a seguir escribiendo. Gracias. Nos vemos el siguiente lunes, Eva. Como el fuego, nada se podía comparar.